En el oscuro laberinto de la historia del crimen organizado, pocos nombres resuenan con tanto poder y misterio como Joaquín Guzmán lo era, el famoso El Chapo. No era solo un hombre, era un símbolo de un imperio que trascendía fronteras, desafiaba a los gobiernos y moldeaba economías ilícitas. Imaginemos a un hombre que, procedente de un pequeño pueblo de montaña, construyó un imperio tan vasto que hasta los más poderosos temblaban al oír su nombre. Es como si reescribiera las reglas del mundo a su antojo. Dale me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. El impacto global de su imperio va mucho más allá de los titulares de los periódicos. Mientras algunos lo veían como un genio de la logística, capaz de mover toneladas de droga como quien organiza una partida de ajedrez, otros lo consideraban un maestro manipulador, que usaba la violencia como moneda de cambio. Sus tentáculos financieros iban desde granjas aisladas hasta los centros urbanos más grandes del planeta. Pero, ¿se perderá para siempre toda esta inmensa riqueza? ¿O el verdadero enigma de la historia reside en lo que quedó atrás? Y he aquí el dilema que nos atrapa. ¿Qué significa realmente acumular una fortuna? Para el Chapo, parecía que se trataba de algo más que dinero. Era poder, influencia, la capacidad de transformar lo imposible en realidad. Imágenes de mansiones exuberantes, aviones privados y una vida de excesos pintan solo una parte del cuadro. El verdadero misterio de la historia es cómo todo eso desapareció tan rápido como apareció. Las preguntas se siguen acumulando y el rumor crece como un eco interminable. ¿Aún en prisión controla los hilos invisibles de su fortuna? ¿O fue su arresto el golpe final que dispersó al imperio como polvo al viento? Es imposible desentrañar el pasado sin mirar lo que vino antes, y la siguiente página de esta historia nos lleva al comienzo de todo: el surgimiento del Imperio de Sinaloa. La historia del Chapo comienza en un escenario poco probable: las montañas de Badiraguato, un lugar remoto y aislado donde el futuro parecía limitado a una vida de pobreza. Sin embargo, para Joaquín Guzmán esas tierras áridas eran más que una prisión. Fueron la etapa inicial de su viaje, donde aprendió el arte de sobrevivir y prosperar. Fue en este ambiente inhóspito donde comenzó a trazar los primeros pasos de su vinculación con el narcotráfico, creando el embrión de un imperio que algún día controlaría más de lo que podía imaginar. La fuerza del cartel de Sinaloa no nació de la casualidad, sino de una audaz mezcla de estrategia y brutalidad. El Chapo sabía que un imperio se construye con alianzas, y así reunió a su alrededor una red de socios leales y cómplices influyentes. Con buen ojo para las oportunidades, convirtió al cartel en una máquina financiera, moviendo toneladas de drogas como si fueran bienes comunes y corrientes. No se trataba solo de vender, se trataba de crear una marca que inspirara tanto miedo como respeto. Con el tiempo, el nombre de Sinaloa se convirtió en sinónimo de poder absoluto en el inframundo. Mientras los rivales entablaban disputas internas, el Chapo no se inmutó. Consolidó su control sobre las rutas de tráfico y expandió su influencia más allá de las fronteras mexicanas. Orquestó operaciones que desafiaron incluso los sistemas de seguridad más avanzados. Aviones, túneles, submarinos. Su creatividad logística no tenía límites. Cada movimiento parecía un movimiento calculado en un tablero de ajedrez global. Pero a medida que su imperio crecía, también crecían los desafíos. Las traiciones, los enemigos y la creciente atención de las autoridades comenzaron a moldear el destino de El Chapo de maneras inesperadas. Sin embargo, antes de que terminara el asedio, logró algo que pocos en la historia del crimen han logrado: amasar una riqueza inimaginable. Y es exactamente esta riqueza la que será el siguiente punto de nuestro viaje a través de los misterios de la historia de El Chapo. Cuando hablamos de cárteles, lo que nos viene a la mente no solo son los crímenes y la violencia, sino también la obscena abundancia de riqueza. En el caso de El Chapo, su fortuna era tan colosal que parecía pertenecer a un mundo ficticio. Estamos hablando de sumas que desafían la imaginación, flujos de dinero que atravesaron continentes, metidos en maletas, cuentas bancarias secretas e incluso paredes falsas en mansiones de lujo. Es como si hubiera tanto dinero que ni siquiera él pudiera controlarlo por completo. Pero lo que hizo que esta fortuna fuera tan única fue el ingenio con el que se generó y ocultó.
El tráfico no se trata solo de drogas. Se trata de convertir productos ilegales en ganancias legítimas. Y en eso, el Chapo fue un verdadero maestro. No solo controlaba el transporte de sustancias, sino que sabía dónde invertir y cómo multiplicar su riqueza. Mansiones, autos de lujo, joyas raras, artefactos históricos. Todo esto era parte de su estrategia para proteger y diversificar su imperio financiero. Mientras tanto, los lujosos estilos de vida de los jefes de los cárteles alimentaron tanto la admiración como el odio. Eran comunes fiestas extravagantes, banquetes dignos de reyes y obsequios costosos para los aliados. Sin embargo, para muchos, este alarde fue solo la punta del iceberg. El verdadero misterio de la historia residía en lo que no era visible. Los cofres ocultos, las cuentas secretas y las oscuras inversiones que mantuvieron vivo al imperio, incluso ante la adversidad. Y entonces surge la gran pregunta: ¿dónde está ahora toda esa riqueza? Muchos creen que gran parte de ellos fueron enterrados en lugares remotos o distribuidos en un complejo plan de lavado de dinero. Pero para comprender el alcance de este misterio, debemos profundizar en los rumores y secretos de las bóvedas de El Chapo, el siguiente capítulo de esta fascinante historia. Los rumores sobre las arcas de El Chapo son tan fascinantes como la propia leyenda del hombre. Dicen que su fortuna está escondida en los lugares más inverosímiles, túneles subterráneos, montañas remotas e incluso compartimentos secretos en sus lujosas mansiones. Las historias de los lugareños hablan de bolsas de dinero enterradas bajo el suelo de su tierra, custodiadas como los tesoros de un pirata moderno. Es como si la riqueza de El Chapo se hubiera convertido en un enigma de la historia que nadie puede descifrar. Además de las arcas, El Chapo invirtió en activos que iban mucho más allá del efectivo. Mansiones llenas de obras de arte, autos raros estacionados como trofeos e incluso zoológicos privados fueron parte de su extravagancia. Pero estos artículos no eran solo caprichos, también eran una forma de preservar y ocultar su riqueza. Imagínese la ironía. Tesoros a la vista, disfrazados de exceso, mientras que el oro real estaba enterrado donde nadie podía encontrarlo. Sin embargo, la idea de las bóvedas secretas no es solo una leyenda local. Las autoridades de varios países tienen pistas sobre cuentas bancarias extraterritoriales e inversiones en empresas fantasma. Estas islas de dinero funcionan como fortalezas invisibles, protegiendo sumas astronómicas de la vigilancia y la confiscación. Sin embargo, el verdadero misterio de la historia reside en el hecho de que incluso estas operaciones dejan huellas y, sin embargo, gran parte de la fortuna sigue siendo intocable. Es difícil no preguntarse: si estas bóvedas realmente existen, ¿quién tiene acceso a ellas ahora? Y, más importante aún, ¿El Chapo, incluso en prisión, todavía controla estos secretos? Quizás la respuesta esté en la delgada línea entre la leyenda y la realidad. Pero para desentrañarla es necesario comprender cómo su fortuna resistió el asedio de la justicia durante sus capturas y fugas. El siguiente capítulo de esta intrigante historia. Las fugas del Chapo son verdaderas obras maestras de audacia e ingenio. Imaginemos al hombre más buscado del mundo escapándose de las manos de las autoridades internacionales como un fantasma. Su primera captura supuso un suspiro de alivio para los gobiernos, pero duró poco. Desapareció como quien da una vuelta a la manzana, dejando tras de sí no solo un rastro de asombro, sino también la pregunta que resuena hasta el día de hoy: ¿qué pasó con su fortuna durante estos periodos de libertad? Los rumores son tan vastos como el alcance del cartel de Sinaloa. Algunos dicen que parte de su fortuna la utilizó para comprar lealtad y conseguir rutas seguras para escapar. Sobornos millonarios circularon por manos corruptas, creando redes de protección casi impenetrables. Otros creen que utilizó estas fugas para mover dinero, escondiendo más cajas fuertes y reforzando el misterio de la historia. Es como si cada fuga fuera un acto meticulosamente planificado para proteger no solo su vida, sino también su riqueza. Durante estas escapadas, El Chapo no solo demostró su capacidad para evadir la ley, sino que también reafirmó su control sobre un imperio financiero que parecía intocable. En una de sus fugas más famosas, un túnel cavado debajo de su celda no era solo un camino hacia la libertad, era un símbolo de su capacidad para convertir lo imposible en realidad.
Pero a pesar de toda su habilidad, las fugas también despertaron sospechas sobre cuánto dinero tuvo que sacrificar para escapar. Y entonces nos preguntamos, ¿el coste de cada fuga comprometió parte de su fortuna? ¿O fueron estos acontecimientos solo distracciones para esconder el verdadero tesoro? Las respuestas, tal vez, residan en los impactos de su arresto final y el declive del cartel de Sinaloa, el próximo capítulo de esta saga. El encarcelamiento definitivo de El Chapo en una celda de máxima seguridad marcó el inicio de una nueva era para el cartel de Sinaloa. Sin su líder carismático y despiadado, el imperio que alguna vez pareció invencible comenzó a mostrar grietas. La ausencia de un comando central sacudió la estructura del cartel y la lucha por el poder entre los líderes restantes dio lugar a divisiones internas. Era como si el gigante que dominaba el inframundo estuviera siendo desmantelado pieza a pieza. Estas disputas por el control del cartel no eran solo conflictos de ego. Involucraban directamente el destino de la fortuna del Chapo, que parecía diluirse en el caos. Con diferentes facciones luchando por su porción del imperio, las riquezas acumuladas durante décadas comenzaron a desaparecer. Algunos dicen que gran parte del dinero fue desviado por aliados convertidos en enemigos, mientras que otros creen que la fortuna sigue intacta pero dispersa en un laberinto financiero imposible de rastrear. Al mismo tiempo, aumentó la presión de las autoridades. Las operaciones conjuntas entre países tenían como objetivo desmantelar el cartel de Sinaloa de una vez por todas, y cada avance en la investigación parecía erosionar aún más el control del cartel sobre sus rutas y recursos. Pero incluso con todo este asedio, queda una pregunta. ¿Cómo pudo un imperio tan vasto colapsar tan rápidamente? Quizás el verdadero secreto esté en lo que no podemos ver, las bóvedas que siguen siendo inaccesibles. Y así, la historia nos lleva a otro punto intrigante. Mientras las autoridades luchan por rastrear los activos del Chapo, ¿han logrado localizar siquiera una fracción de su fortuna? El papel de las investigaciones gubernamentales será el siguiente paso en este fascinante viaje. Autoridades de todo el mundo se embarcaron en una verdadera búsqueda del tesoro para localizar los bienes del Chapo. Las investigaciones financieras se llevaron a cabo como misiones militares, desentrañando una compleja red de cuentas bancarias, empresas fantasma y transferencias internacionales. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el resultado es un misterio de la historia que parece desafiar todas las herramientas de seguimiento modernas. Lo que se ha encontrado hasta ahora es solo una pequeña fracción de lo que se cree que es su verdadera fortuna. Parte del problema radica en la genialidad con la que el Chapo y su equipo ocultaron su riqueza. La creatividad con la que se lavaba el dinero sucio alcanzó niveles casi artísticos. Mansiones registradas a nombre de otros, pequeñas empresas familiares que nunca vendieron nada pero obtuvieron ganancias astronómicas. Todo parecía cuidadosamente diseñado para confundir incluso a los mejores expertos. Es como intentar armar un rompecabezas sin saber cuántas piezas faltan. Aún así, las operaciones policiales han logrado algunos avances notables. Se congelaron cuentas en paraísos fiscales, se confiscaron propiedades de lujo y se confiscaron grandes cantidades de dinero. Pero estas victorias siempre parecieron insignificantes en comparación con el tamaño del imperio financiero de El Chapo. Y lo más curioso, la mayor parte de su fortuna sigue desaparecida, alimentando aún más el enigma de la historia. ¿Pero las autoridades realmente encontraron todo lo que había que descubrir? ¿O hay más riquezas ocultas de las que podemos imaginar? Quizás la respuesta esté en las personas más cercanas a El Chapo, como Emma Coronel, cuya intrigante historia promete revelar aún más secretos sobre esta saga. Emma Coronel, la esposa de El Chapo, no fue solo una figura secundaria en la historia del rey del cartel. Su discreto encanto y su papel como madre de sus hijas gemelas a menudo ocultaban su posición estratégica en el imperio de Sinaloa. Con un pasado vinculado al narcotráfico, Emma era vista por muchos como la guardiana silenciosa de los secretos financieros de El Chapo. Pero ¿hasta dónde llegó realmente su influencia? ¿Y cuánto sabía ella sobre el paradero de la fortuna perdida? La detención de Emma Coronel sacó a la luz una nueva ola de especulaciones. Acusada de ayudar a El Chapo en sus operaciones e incluso en su fuga, se convirtió en un vínculo esencial entre el líder del cartel y el mundo exterior.
Los rumores sugieren que ella jugó un papel clave en la protección de activos valiosos y el transporte de dinero a lugares seguros. Su lealtad era tan fuerte que muchos creen que tenía un conocimiento detallado de cuentas bancarias internacionales y cofres ocultos. Por otro lado, su arresto generó dudas sobre los posibles sacrificios que habría hecho para proteger el legado de El Chapo. ¿Podría Emma ocultar información vital para asegurar el futuro financiero de sus hijas? ¿O era solo un peón en un juego mucho más grande? Su figura, que mezcla misterio y polémica, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia relacionada con el Imperio de Sinaloa. Y así, nos topamos con otra capa de esta saga: los secretos revelados en los testimonios durante el juicio a El Chapo. ¿Estas revelaciones ayudaron a aclarar el destino de su fortuna o simplemente agregaron más misterio a la narrativa? Esto es lo que exploraremos a continuación. El tribunal donde fue juzgado El Chapo se convirtió en escenario de sorprendentes revelaciones y explosivas declaraciones. Testigos que anteriormente ocupaban puestos de confianza en su cártel se acercaron para contar historias que parecían sacadas directamente de una película de suspenso. Entre las declaraciones más impactantes se encuentran descripciones de cuentas bancarias internacionales, pagos multimillonarios a políticos e incluso detalles de cómo se movía el dinero entre países. Pero incluso con tanta información, el paradero de la mayor parte de la fortuna del Chapo sigue siendo un misterio. Cada afirmación parecía añadir una nueva pieza al rompecabezas, pero también planteaba más preguntas de las que respondía. Algunos exmiembros del cartel admitieron haber ayudado a esconder dinero en lugares inusuales, como casas abandonadas y terrenos remotos. Otros hablaban de cifras tan absurdas que parecía imposible rastrearlas. Aún así, no ha habido evidencia concreta que vincule directamente a El Chapo con la mayor parte de su riqueza perdida, creando uno de los mayores enigmas en la historia del narcotráfico. A pesar de las revelaciones, el juicio también expuso el miedo y la lealtad inquebrantable que muchos todavía tenían hacia El Chapo. Los testigos se mostraron reacios a proporcionar detalles que pudieran comprometer al líder o a sus aliados restantes. Era como si el propio tribunal fuera un campo de batalla psicológico, donde la verdad competía con el silencio impuesto por años de dominio de los cárteles. En este juego de poder, la fortuna del Chapo pareció disolverse aún más en las sombras. Y a medida que siguieron emergiendo secretos, quedó claro que la lucha por el control de su fortuna era tan intensa como la lucha por el cartel mismo. Esta disputa interna es el siguiente paso en esta fascinante historia, llena de traiciones, alianzas rotas y conflictos por el dominio del imperio del Chapo. Tras la caída de El Chapo, el cártel de Sinaloa se convirtió en escenario de una feroz disputa. La ausencia del máximo dirigente abrió el camino a luchas internas que iban más allá del control de las rutas de tráfico. La verdadera batalla estuvo en el reparto de su fortuna. Facciones que alguna vez estuvieron unidas ahora se encontraron en lados opuestos, cada una reclamando el derecho a una porción del legado financiero que dejó. Era como si el imperio estuviera siendo destrozado desde sus propios cimientos. Estos conflictos de poder no eran solo internos. Rivales de otros cárteles, al ver la vulnerabilidad de Sinaloa, intentaron aprovechar la situación. En medio de esta tormenta surgieron alianzas temporales y traiciones calculadas, todas impulsadas por el deseo de controlar lo que quedaba de la fortuna de El Chapo. Es como si cada facción estuviera jugando un ajedrez oscuro, donde el premio final es una caja fuerte e invisible que puede existir o no. Mientras tanto, las comunidades locales, que anteriormente veían al cartel como una fuerza dominante, comenzaron a sentir los impactos de este declive. El dinero que alguna vez fluyó para sobornos e infraestructura ilegal comenzó a agotarse. ¿Pero a dónde fue? Abundan las teorías, desde cajas fuertes aún escondidas en las montañas hasta transferencias secretas a paraísos fiscales. El misterio de la historia se profundiza con cada nuevo intento de desentrañar el destino de esta riqueza. Sin embargo, en medio de estas luchas internas, persiste una pregunta. ¿Alguien podrá algún día consolidar el control sobre toda esta fortuna? ¿O se perderá para siempre entre mitos y leyendas? El siguiente capítulo profundiza en estos intrigantes rumores sobre las supuestas fortunas enterradas de El Chapo. Las historias sobre las fortunas enterradas de El Chapo son una invitación a la imaginación popular. Se dice que, antes de su arresto,
escondió millones de dólares en lugares remotos, como montañas, densos bosques e incluso desiertos. Los residentes de regiones cercanas al antiguo dominio del cartel cuentan leyendas sobre bolsas de dinero encontradas en lotes abandonados y cajas fuertes selladas enterradas bajo concreto. Es como si el propio territorio de Sinaloa se hubiera transformado en un vasto mapa del tesoro, con secretos que solo el Chapo podría descifrar. Este tipo de leyendas no son infrecuentes en el mundo del narcotráfico. Otros jefes de cárteles también han utilizado la táctica de enterrar dinero para protegerlo de la confiscación. En el caso del Chapo, sin embargo, el enigma de la historia va más allá. Su capacidad para crear ingeniosos escondites era tan notoria como sus espectaculares fugas. Estos rumores han impulsado las expediciones clandestinas de los modernos cazadores de tesoros, que sueñan con encontrar estas bóvedas perdidas. Sin embargo, hasta ahora los resultados son tan escasos como la evidencia sobre su ubicación. La cultura popular también jugó su papel en la perpetuación de estas historias. Las películas y series inspiradas en la vida del Chapo a menudo refuerzan la idea de que se esconden grandes sumas de dinero esperando a ser descubiertas. ¿Pero es esto cierto? ¿O fue simplemente una distracción cuidadosamente planeada para mantener a las autoridades alejadas de sus activos reales? El misterio de la historia continúa creciendo, involucrando cada vez más capas de duda y fascinación. Pero mientras los cazadores de tesoros recorren tierras lejanas, las comunidades locales se ven directamente afectadas por este oscuro legado. Muchos todavía se preguntan, ¿y si parte de esta riqueza se hubiera utilizado para beneficiar estas zonas? Esta pregunta nos lleva a explorar el impacto real que el dinero de los cárteles ha tenido en la población, tema que se abordará a continuación. La fortuna del Chapo no solo impulsó el lujo de su imperio, sino que también moldeó las vidas de las comunidades bajo su influencia. En muchas regiones, el dinero de los cárteles se consideraba a la vez una bendición y una maldición. Se pavimentaron caminos, las escuelas recibieron recursos y las familias sobrevivieron gracias a los empleos indirectos generados por el narcotráfico. Para estas personas, el cartel era una fuerza invisible que aportaba estabilidad y miedo, creando una paradoja difícil de ignorar. Sin embargo, con el arresto del Chapo y el declive del cartel de Sinaloa, el vacío dejado por su ausencia se hizo palpable. Muchas de estas comunidades, que alguna vez dependieron del flujo financiero del cartel, enfrentaron un colapso económico silencioso. Los pequeños negocios cerraron, las obras fueron abandonadas y la esperanza de una vida mejor desapareció tan rápidamente como el dinero que antes sustentaba estos lugares. Es el tipo de impacto que transforma vidas y deja huellas profundas en la historia de un pueblo. Además, la ausencia del cartel trajo otro tipo de problema: la llegada de nuevas facciones disputando territorio. Para la población local, esto significó un aumento de la violencia y el miedo, mientras que la promesa de prosperidad era cosa del pasado. Es como si el dinero, alguna vez abundante y ostentoso, hubiera sido reemplazado por un caos que nadie podía controlar. El misterio de la historia ahora reside no solo en el paradero de la fortuna, sino también en el destino de quienes quedaron atrás. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿se ha borrado por completo el impacto del cartel en la vida de estas personas, o todavía quedan rastros de este legado? Para encontrar respuestas, debemos seguir el rastro del dinero a través de las fronteras, explorando su ruta internacional y los secretos ocultos en los paraísos fiscales. El siguiente capítulo de esta intrigante narrativa. El imperio financiero del Chapo no conocía fronteras. Su dinero fluía como ríos subterráneos, invisibles a los ojos de la ley, pero esenciales para mantener el cartel en funcionamiento. Empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales y transferencias cifradas fueron solo algunas de las herramientas utilizadas para ocultar su riqueza. Fue como si cada dólar de la droga fuera pulverizado en miles de fragmentos, esparcidos por todo el mundo, creando un enigma de la historia que continúa desconcertando a los expertos hasta el día de hoy. Uno de los métodos más comunes fue el uso de paraísos fiscales. Los países con regulaciones financieras flexibles permitieron depositar sumas astronómicas sin despertar sospechas. Estos lugares se convirtieron en fortalezas invisibles que protegían el dinero del Chapo de investigaciones y confiscaciones. Pero,
Aún con todo el secretismo, se encontraron algunos rastros, transacciones sospechosas, propiedades millonarias registradas con nombres desconocidos e inversiones en negocios aparentemente legítimos. Además, el cártel no dependía únicamente de los bancos tradicionales. La creatividad del Chapo y su equipo incluyó el uso de criptomonedas e incluso transferencias físicas, como envíos de efectivo en vuelos privados. Todo esto reforzó la idea de que su fortuna estaba tan bien protegida como imposible de rastrear. El misterio de la historia no es solo la cantidad de dinero, sino la capacidad de hacerlo prácticamente invisible. Mientras las autoridades siguen el rastro de esta fortuna, surge la pregunta: ¿será posible localizarlo todo algún día? ¿O el dinero está tan fragmentado que ya no pertenece a nadie? La respuesta puede estar en el futuro del imperio del Chapo y el destino de las riquezas que ha acumulado. El siguiente paso en este fascinante viaje. El futuro de la fortuna del Chapo es un misterio envuelto en especulaciones y teorías. Para algunos, permanece intacta, escondida en cajas fuertes que solo él sabe dónde están. Para otros, el dinero ya ha sido absorbido por el mismo sistema que él creó, diluyéndose entre cómplices, familiares y organizaciones rivales. La verdad es que nadie sabe con certeza el destino de esta colosal riqueza, pero sigue alimentando debates y fascinando a quienes siguen su historia. Hay quienes creen que el gobierno, con sus operaciones cada vez más sofisticadas, terminará rastreando gran parte de la riqueza. Sin embargo, la evidencia sugiere que el dinero ya está tan disperso que localizarlo todo sería como encontrar una aguja en un pajar. Mientras tanto, los bienes confiscados como mansiones y cuentas bancarias no representan ni siquiera la punta del iceberg. El verdadero misterio de la historia es cómo tanto dinero puede simplemente desaparecer. Para quienes rodean a El Chapo, el futuro de esta fortuna es más que una cuestión financiera. Es una cuestión de supervivencia. Sus aliados y rivales continúan peleando por lo que creen que es su parte del legado. Y, en este juego de poder, cada movimiento es un riesgo. Después de todo, ¿cómo puedes confiar en alguien cuando todos buscan el mismo premio? Es como si el imperio dejado por el Chapo fuera una bomba de tiempo que nadie quiere desactivar. Y entonces, queda una última pregunta: ¿la fortuna del Chapo verá alguna vez la luz? ¿O se ha perdido para siempre, enterrado entre mitos, relatos secretos y el silencio de quienes saben demasiado? La respuesta, quizás, esté en los misterios que nunca se resolverán. Tema final de este viaje. La historia del Chapo termina donde comienzan tantas otras leyendas, en absoluto misterio. Su fortuna, que alguna vez fue sinónimo de poder y extravagancia, se ha convertido en un enigma que desafía a las autoridades e instiga la curiosidad pública. Quizás esté escondido bajo el suelo de Sinaloa, o quizás se haya diluido entre aliados y adversarios a lo largo de los años. Lo cierto es que el destino de esta riqueza sigue siendo una de las mayores incógnitas en la historia del crimen organizado. Sin embargo, el verdadero misterio de la historia del Chapo no es solo el dinero que desapareció, sino el impacto que dejó. Su trayectoria moldeó comunidades, impulsó guerras y redefinió la forma en que el mundo ve el tráfico de drogas. Al mismo tiempo, nos recuerda cómo el poder y la ambición pueden ser tan efímeros como las riquezas que uno busca acumular. Y así, su historia resuena como una advertencia para todos los que se atreven a seguir caminos similares. El imperio que alguna vez pareció invencible se ha deshecho, pero las preguntas que dejó atrás continúan intrigándonos. Quizás nunca sepamos dónde está toda su fortuna o si todavía existe. Pero eso es exactamente lo que hace que esta narrativa sea tan poderosa. Los secretos que nunca serán revelados son los que nos hacen preguntarnos. Mientras continúa la búsqueda de la verdad, la historia del Chapo sigue viva, un eterno recordatorio de que ni siquiera los imperios más grandes están a salvo del colapso. Y con esto concluimos este viaje, dejando una última reflexión. ¿Hasta qué punto la búsqueda de poder vale el precio de un legado envuelto en misterio? Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona
lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.